buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Bueno, estamos llenos de gozo. Después de esa toma evangelística, contentos. Aquí está la señora Yolanda, fruto de la toma evangelística. Bienvenida de su casa. Ella vive justo aquí al lado, en el urbanismo, ¿no? Vive usted allí. Y recibió al Señor. Gloria a Él. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿verdad? Anhelo trabajar para el Señor. Anhelo hacer todo lo que el Señor quiere que yo haga. Todo lo que el Señor quiere que usted haga, hágalo. Hágalo. No haga como predicamos hace unas semanas atrás, no entierre el talento, no entierre el don, sino póngalo por obra para el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este día maravilloso que nos regalas. Gracias por cada hermano y hermana presente, Señor. Bendice también a los que estén por llegar, Padre. Bendice el resto de este servicio. Y ahora cuando vamos a meditar en tu palabra, Señor, sé tú guiándonos siempre, mi Dios, a toda verdad y a toda justicia por medio de tu Espíritu Santo. Y que podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas y compartirlas también con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de hoy, como decía la hermana Lina, dignos ¿qué? Súbditos de un reino inconmovible. Súbdito es todo aquel que sirve en un reino, ¿verdad? En un feudo, en un reino. Y digno significa que es merecedor de algo. Entonces, ¿de qué somos merecedores y a quién le vamos a servir en ese reino inconmovible? Y el reino inconmovible es un reino que no se tumba, no se cae, no se derroca. No es un reino que es movible tampoco, es inmovible, por eso dice inconmovible. Y esa palabra inconmovible que vamos a ver más adelante es que no se estremece tampoco. O sea, no hay nada que pueda estremecer al reino al cual nosotros le servimos como dignos súbditos. Hoy vamos a ver entonces cómo ser unos verdaderos dignos súbditos del Señor. Y vamos a ver también cuál es ese reino inconmovible. Vamos a ver esos dos puntos nada más. Vamos a comenzar primero con cuál es ese reino inconmovible y luego vamos a ver cómo nosotros podemos ser verdaderos dignos súbditos de ese reino. Busquemos en la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice allí la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó él su ministerio terrenal, llamando a las personas diciéndoles que el reino de Dios se ha acercado. Cuando vamos a Mateo, allá Mateo dice el reino de los cielos. Estamos hablando de lo mismo. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo. Cuando dice allí el tiempo se ha cumplido, significa que todo lo que habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento ahora se está cumpliendo en ese preciso momento. En todo el ministerio terrenal de Jesús se cumplieron todas las profecías que habían profetizado, valga la redundancia, cada uno de esos hombres en la antigüedad. Y dice, y el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios que vamos a estudiar ahorita en este punto es el reino de Jesucristo en nuestros corazones. Eso es lo que significa ese reino de Dios que se ha acercado. Es el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que no dejo de decir y sigo insistiendo en que nosotros como iglesia predicamos es a una persona. Esa fue la persona que le predicamos a la señora Yolanda. Hablamos del Señor Jesucristo. No hablamos de religión, no hablamos de dogma, de tradiciones, de costumbres.
No, hablamos de una persona y ese es el que nosotros seguimos, al Señor Jesús. Y ese es el reino de Dios que se ha acercado a los hombres. Y luego dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentidos de qué? Arrepentidos de nuestros pecados, de nuestros delitos, de ser una generación maligna y perversa, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada. Salir de las tinieblas y venir a la luz admirable del Señor. Y creed, o sea, depositar nuestra fe en ese reino, depositar nuestra fe en esa persona, en la persona de Jesucristo. Creed en el Evangelio, creed en las buenas noticias que Él está compartiendo a partir de ese momento. Eso es básicamente lo que dice este versículo. Sin embargo, bueno, de todas las preguntas que puedan salir de allí, que siempre es bueno, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, hay que preguntarle al texto, hay que preguntarle a Dios mismo qué quiere Él que nosotros sepamos de su palabra. Usted ve ese versículo y ¿qué preguntas surgen de allí? ¿Qué pregunta le surge a usted, hermano? ¿Qué pregunta puede sacar de allí? ¿Qué le preguntaría usted al Señor? ¿Cuál es ese tiempo, Señor, que se ha cumplido? Es lo primero, ¿verdad? Y es la primera frase. ¿Cuál es ese reino, Señor, que se ha acercado? ¿Cuál es tu reino de Dios que se ha acercado a los hombres? Y cuando nosotros le preguntamos y conseguimos la respuesta, es Dios mismo que te está dando la respuesta. Es Dios mismo que por medio de su Espíritu Santo te está dando una revelación a ti. Por eso es que siempre preguntarle a los textos. Y luego, bueno, Señor, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿Por qué nos tenemos que arrepentir? ¿En qué debemos creer? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es lo que significa evangelio? Hay que preguntarle siempre al texto todas estas cosas. Nos vamos a enfocar ahorita en este primer punto en una pregunta específica. ¿Cuál es el reino de Dios que se ha acercado? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál es el reino de Dios que se ha acercado? Busquemos un momento en Hebreos 12:28, y este es el versículo base o fundamento de este tema de hoy. Dice allí, vamos a leerlo todos juntos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿De qué reino estamos hablando allí? ¿Será el mismo reino al cual se refería el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio terrenal? Aquí el escritor de los Hebreos está hablando después de su resurrección y ya el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice allí, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Hemos recibido de parte del Señor, y lo dice en tiempo presente. Hemos recibido, o sea, ya de ahorita. Y todavía, hermano, ese reino inconmovible está en tiempo presente. Porque la venida de Cristo, eso es algo que debemos acotar, ¿no? Estamos recibiendo el reino, pero todavía el reino, vamos a decir, literal, tangible, la venida de Cristo todavía no se ha dado. Hay algunos por ahí que dicen que ya estamos en la dispensación del reino. Es decir, que ya cesó la dispensación de la gracia y ahora está el reino de Jesucristo en vivo aquí en la tierra. Yo difiero de eso, realmente. No sé usted, mi hermano, pero yo difiero de eso. Yo creo que todavía estamos en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, ese reino inconmovible todavía no ha llegado, literalmente hablando. Ese reino inconmovible está en el corazón de cada uno que se ha arrepentido y que ha creído en el Evangelio, como lo vimos allá en Marcos. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos ese reino inconmovible en nosotros. Ahora bien, vamos a estar desarrollando. Vamos a agregarle a esa pregunta, a la pregunta que nos hicimos en un principio. ¿Cuál es ese reino de Dios que se ha acercado? Podemos agregarle ahora, ¿cuál es ese reino inconmovible de Dios que se ha acercado a los hombres? ¿Sí? Muy bien. Una vez identificado el reino de Dios inconmovible, vamos entonces a responder la otra pregunta. ¿Cómo puedo ser
un digno súbdito de un reino inconmovible. Busquemos ahora en el Salmo 89, 3 y 4. Vamos a desarrollar entonces cuál es ese reino inconmovible. Vamos a ver entonces el Salmo 89, 3 y 4. ¿Qué dice el escritor de los Salmos? ¿Qué dice el salmista? Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Desde los tiempos del rey David, Dios Padre le prometió que su reino no iba a tener fin, que su descendencia tampoco iba a tener fin. Eso significa que ese reino inconmovible no es para siempre, es un reino eterno. Y es un reino que mora en nuestros corazones. Sigamos con los salmos. El Salmo 110, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice el salmista. 110 del 1 al 4. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y termina así esta parte que estamos viendo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, que le está prometiendo a David que viene ahora alguien, ¿verdad?, que va a ocupar ese trono y que esa persona no va a tener un reino que no va a cesar, que va a ser para siempre. Y según el orden de Melquisedec, él va a ser eternamente sacerdote para salvar perpetuamente a todo aquel que se arrepiente. ¿Por qué el orden de Melquisedec? Porque sabemos que los judíos, ellos seguían, era el pacto mosaico, y según el orden de Aarón, según el orden de Aarón. Pero ¿qué pasa? El reino, digamos, no, el pueblo judío o la religión judía como tal no es eterna, hermano. No es eterna. En cambio, tenía que el Señor establecer otro tipo de orden, otro tipo de sacerdocio que sí fuese para siempre. A lo mejor el Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo allá en Salem, a lo mejor solamente él fue el único sacerdote y luego vino el Señor Jesucristo. No sabemos si hubo una continuidad, pero el Señor ha establecido que por medio de ese sacerdocio de Melquisedec se estableciese el sacerdocio único, perfecto y realmente efectivo, porque esa es otra cosa. El sacerdocio del Señor Jesucristo es efectivo, en cambio el de los judíos no era efectivo. ¿Por qué? Porque solamente ellos, con hacer el sacrificio de un cordero, se perdonaba o se expiaban los pecados del pueblo durante un año. Pero en cambio el Señor Jesucristo, cuando se entregó por nosotros, su sacrificio es único y perfecto. Y creo que la semana pasada hablamos algo de eso también. Es decir, que entonces el orden de Melquisedec realmente es efectivo como sacerdocio para salvar perpetuamente a todo aquel que se arrepiente. Efesios 1, 22 y 23, seguimos hablando del reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino inconmovible? Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de ese rey. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese rey es el rey de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si vamos allá a Mateo 28, 18, ¿qué dice el Señor? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, que el reino inconmovible de Cristo no solamente es aquí en la tierra, sino que es también allá arriba en los cielos. Y más adelante vamos a ver cómo le alaban y le adoran
allá en el cielo a este rey. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo, una vez que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, viene a ser morada en nosotros. Nos sella, ¿verdad?, con su Espíritu Santo. Y Él hace esto, ¿ves? A todos, ¿verdad? Los junta. A todas esas ovejas en un rebaño. Y ese rebaño es la iglesia universal del Señor. Por tanto, mira vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo es pastores, obispo es maestro, obispo es todo aquel que enseña la palabra de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor Jesucristo nos ha puesto a nosotros, ¿verdad?, como pastores, como maestros, como profetas, ¿verdad?, como personas que van a enseñar la palabra de Dios, y tengamos en cuenta que Él, como rey de ese reino inconmovible, viene a ser para nosotros quien ha comprado con precio a cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Él nos ha comprado con precio, es decir, que no somos dignos súbditos solamente porque queremos pertenecer a ese grupo o a ese rebaño. No, mi querido hermano, es porque el mismo Señor Jesucristo con su propia sangre nos compró con precio, porque recuerda que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él pagó el precio de tu pecado y del mío. Y por eso es que formamos parte de ese reino inconmovible. Por eso es que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Vamos a Apocalipsis 1:6. Nos hizo obispos, ¿no? Nos hizo pastores, vimos ahorita. Ahora vamos a ver qué dice en Apocalipsis 1:6. Y nos hizo también que reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que en ese reino inconmovible tampoco es que nosotros somos solamente siervos que vamos a recibir la palabra del Señor y nos vamos alimentando, ¿verdad?, como ovejas ahí en el rebaño, sino que también trabajamos. Dignos siervos, podríamos decir también. Dignos súbditos de un reino inconmovible. Y tenemos un propósito, hermano. Hay un propósito en ese rebaño. Cada uno de nosotros tiene una labor allí. Sea cual sea su don, sea cual sea su talento, usted le sirve a ese rey. Aquí nos dice, y nos hizo sacerdotes para Dios, nos hizo reyes. Eso es lo que vamos a hacer cuando el Señor Jesucristo venga con su reino ya tangible, literal, cuando venga la nueva Jerusalén, cuando venga ya con poder, cuando venga ya para juzgar a las naciones. Cuando se establezca ese reino inconmovible, nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Usted quiere ser rey y sacerdote? ¿Usted quiere servirle a ese Señor? A su Dios. ¿Usted quiere servirle a su Dios? Bueno, tiene que prepararse desde ahorita. Desde ahorita. No vaya, si usted se queda sin hacer nada, difícilmente lo vayan a poder usar ya cuando esté el reino de Dios establecido en la tierra. Bueno, dice cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Dice la palabra. No sabemos si es esta tierra. Lo cierto es que en ese nuevo paraíso, en ese nuevo mundo en el que vamos a vivir con el Señor, Él nos ha puesto entonces por reyes y sacerdotes para que le sirvamos a Dios. Veamos cómo adoran a este rey. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así vamos a alabar y así vamos a adorar a Dios allí, al Señor Jesucristo, en vivo, directo, allí desde el cielo, y también cuando ya su reino esté establecido. Así le vamos a alabar a Él, en espíritu y en verdad. Alabémoslo desde ya, adorémoslo desde ya. Ese es como, por ahí dicen, ese es el ministerio eterno,
la alabanza, la adoración. No vamos a dejar de alabar y adorar a nuestro Dios aquí en la tierra, allá en el cielo, donde estemos. Estemos donde estemos, vamos a alabar y vamos a adorar a Dios siempre. Ese reino de Cristo se ha acercado, dice la palabra, ¿verdad? El reino de Cristo se ha acercado, como lo vimos en Marcos. Mateo 3, 1 y 2. Ya desde antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo, el mismo Juan el Bautista ya proclamaba, diciendo, ¿verdad?, que el reino de Dios se ha acercado. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el que está preparando el camino del Señor en ese momento. Es una buena noticia que todos allá en Judea, en Israel, necesitaban conocer, y desde antes ya Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor, lo decía: el reino de Dios se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo, luego cuando manda en la misión de los 70 a sus discípulos, también les dice a ellos que les digan a otros que el reino de Dios se ha acercado. Eso está en Lucas 19. Mira lo que le dice el Señor a sus discípulos, a los 70. Y sanad a los enfermos que en ella hay, es decir, en las ciudades, en las aldeas que ellos van a visitar. Y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esa es la predicación de la palabra, y eso no ha cambiado. Usted puede predicar el evangelio también diciéndole a las personas: se ha acercado el reino de Dios. Se está acercando en este momento. El mismo Señor Jesucristo está tocando allí la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Búscalo, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es un momento preciso para que los que nos están viendo por las redes, y también los que estemos aquí, que no hayan tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sepan que el Señor Jesucristo en su reino inconmovible está en este preciso momento tocando las puertas de tu corazón para que procedas al arrepentimiento, para que creas en el evangelio del Señor, para que creas en esas buenas noticias que Él ha traído, y que verdaderamente ese reino inconmovible se ha acercado. Ese reino inconmovible quiere que tú seas salvo. Ese reino inconmovible no quiere que tú veas condenación. Ese rey quiere que tú seas transformado en una nueva criatura. Ese rey quiere que tú también le sirvas a Él. Él quiere entronizarse en tu corazón. Y si en este momento tú decides pedirle al Señor que venga a morar a tu corazón, ora así de esta manera: Señor Jesús, reconozco delante de ti y delante de los hombres que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Reconozco, Señor, que viniste a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Y reconozco que tu reino es para siempre y que tu reino es eterno, que tu reino es inconmovible. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te pido en el nombre de Jesús que vengas a morar a mi corazón y que me hagas una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si quien nos está escuchando hizo esta oración, dice la palabra allí que usted ha pasado de las tinieblas a la luz admirable del Señor y que allá en los cielos también hay celebración. Si alguno aquí ha hecho esa oración, que levante la mano y le diga y lo confiese delante de los hombres y también delante del Señor, que usted ahora tiene a Cristo Jesús en su corazón. Si no, bueno, damos gloria al Señor, porque entonces usted es salvo. Y si no lo ha hecho, no lo postergue, la salvación es ahora. No deje que su vida transcurra sin tener ese reino inconmovible en su corazón. Muy bien. Vamos ahora a la segunda pregunta, al segundo punto de este sermón. Y es entonces: ¿cómo podemos ser dignos súbditos de ese reino inconmovible? ¿Cómo podemos ser nosotros dignos súbditos de ese reino inconmovible?
¿Qué es ser digno? Significa, según la Real Academia Española, merecedor de algo, ya lo había dicho. Y súbdito, un sujeto, alguien que está sujeto a la autoridad de un superior. Eso es. Digno, ¿verdad? Merecedor de algo. Y súbdito, entonces, que él está al servicio para alguien superior que él. El Señor Jesucristo dice que debemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros para ser verdaderamente dignos súbditos de Él? Vámonos a Mateo 10:38. Mateo 10:38. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de seguirme realmente. Tenemos que tomar nuestra cruz. Ahora bien, ¿qué significa eso de tomar nuestra cruz? Dice Pablo ahí en Gálatas 6:20, 2:20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Por amor de aquel, ¿verdad?, que se entregó y dio su vida por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa tomar la cruz, hermano. Realmente. Que estamos con Cristo juntamente crucificados y que nuestros pecados, que nuestros delitos están allí clavados en esa cruz del Calvario. Ahora bien, tomando la cruz cada día, vamos a ponerlo en práctica. Recibimos desprecio, recibimos insultos a veces por la palabra de Dios cuando estamos predicando el Evangelio, rechazo. Ustedes vieron en esas estadísticas que pasamos por el grupo, hay un alto número de personas que rechazan la palabra. No quiero saber nada de eso. Bueno, eso también es tomar la cruz, ¿sabes? Porque a veces en el viejo hombre, cuando te atacan con agresión, con violencia verbal o física, respondíamos, ¿verdad?, con la misma moneda. Pagábamos con la misma moneda. En Cristo Jesús no es así. Estamos en el Espíritu. Entonces debemos más bien aflorar, sacar de nosotros ese fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Quizás no es el orden, pero son todos los atributos que están allí en el fruto del Espíritu. Todas esas virtudes son las que nosotros debemos reflejar cuando vienen a atacarnos. Y en ese momento, cuando usted está actuando con mansedumbre, con templanza, que es dominio propio, con amor, con esa pasión por las almas, usted está llevando su cruz. Usted está cargando la cruz de Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted cargue su cruz cada día. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, no tengamos temor de llevar esa cruz del Señor. Sigámosle a Él y seamos entonces dignos súbditos de su reino inconmovible. Vámonos un momentico al versículo lema o al versículo fundamental de la predicación en Hebreos 12:28. Aquí nos dice la palabra de Dios, nos da una respuesta a cómo nosotros podemos ser realmente dignos súbditos de ese reino inconmovible. Primero decía, ¿verdad? Ya lo vimos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido ese reino inconmovible. Mira lo que la exhortación que nos da la palabra, nos dice: tengamos ¿qué? Gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Vamos a ver esa parte. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Tengamos gratitud, ¿por qué? ¿Por qué debemos tener gratitud? Primero porque Dios nos ama y Él nos amó a nosotros primero, dice la palabra. Y entonces, como Él nos amó a nosotros primero, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, dice, eso está en Primera de Juan. Y también porque Él pagó el precio, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tengamos gratitud porque ese reino inconmovible que es gratuito es algo maravilloso, es algo indescriptible, indecible, no lo podemos explicar con palabras.
Tengamos gratitud entonces con el Señor. Santiago 2:17 nos dice, hablando del servicio, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Para usted mostrar gratitud, usted entonces debe obrar realmente. Debe obrar en ese reino inconmovible. Desde ya usted está sirviendo en ese reino inconmovible. Ahora bien, si usted ha creído en el Señor, pero no lo muestra o no muestra ese amor y esa gratitud en obras, entonces esa fe realmente es vana. Esa fe realmente no es genuina, hermano. Entonces, en eso que nosotros hemos creído, en ese Señor de ese reino inconmovible, nosotros en gratitud le vamos a servir y vamos a poner en obras todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, que sirvamos a otros, que tengamos pasión por las almas, que atendamos al necesitado en sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. Oremos los unos por los otros, atendámonos los unos a los otros, cuidemos del rebaño los unos a los otros. Para eso estamos como dignos súbditos en ese reino inconmovible. Actuemos con gratitud. Volvamos un momentico entonces al versículo lema. Hebreos 12:28. Tengamos gratitud, dice la palabra del Señor. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios. Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Dice allí la palabra del Señor, ¿verdad? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Debemos entonces nosotros con gratitud servir en ese reino inconmovible a nuestro Dios. Y ahí dice, para participar de la herencia. ¿Cuál es la herencia que recibimos? Los bienes, ¿verdad? Del Padre. Somos coherederos, ¿verdad? De ese reino. Tenemos salvación, tenemos vida eterna. Es así como cuando hablamos la semana pasada del huérfano, ¿verdad? Que recibimos en la casa. Entonces, a ese huérfano que entonces lo adoptamos, le damos una cama, le damos cobijo, le damos educación, le damos un puesto en la mesa, lo alimentamos, lo bañamos, lo cuidamos y lo amamos también. Entonces nosotros en el reino de Dios, que el Señor es nuestro Padre, tenemos una herencia entonces en ese reino. Y por lo tanto en amor debemos servirle nosotros a Él. Herencia de los santos en luz. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, no solamente de palabras, sino de hecho, mi querido hermano, hagámoslo para el Señor y no para los hombres, como lo dice más adelante en el 3:23 y 24. Hagamos, sirvamos al Señor. Y no se refiere que no sirvan a los hombres, así como que si hiciésemos acepción de personas, sino que esos hombres y mujeres, el Señor murió también por ellos. El Señor también se entregó por ellos y son nuestros consiervos y son nuestros hermanos y son nuestros amigos y son parte de la familia de la fe. Y el Señor dice que amemos al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Entonces, sirvámosles más bien a nuestros hermanos de la fe como si lo estuviéramos haciendo al mismo Señor. Como si estuviéramos sirviéndonos a nosotros mismos. Hagámoslo en amor. Volvamos al versículo base. Y aquí ya vamos entrando a la última parte. Y mediante ella sirvamos a Dios, y dice allí, agradándole con temor y reverencia. Es decir, que ese servicio que nosotros damos al Señor y que damos a nuestros hermanos en la fe, debemos hacerlo con temor y reverencia, hermano. Esa palabra allí, temor, es una palabra griega que dice eulabeia, y significa precaución.
aquí en este versículo, significa precaución. Es decir, agradándole al Señor con precaución, con temor y reverencia. Esa palabra temor significa allí precaución. Y reverencia es el griego aidos, que significa acción de bajar los ojos por cohibición, modestia o asombro. Algo así como que usted baje su mirada, su rostro a Él, ¿verdad? Como si estuviera inclinado delante del Señor y con modestia, ¿verdad? Con reverencia delante de Él. Entonces usted le sirve a ese Dios. Y ese temor no es un temor de miedo, ese es un temor reverencial hacia el Señor. Por eso es que dice precaución, la palabra ahí, el término griego es precaución, no con miedo. Porque más bien el miedo es, lleva en sí castigo, ¿verdad? Como lo dice Juan. Vamos a buscarlo, primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no hemos recibido. Si no hemos recibido amor, el amor de Cristo, y no hemos recibido el perdón, difícilmente podamos dar amor y perdón a ese nivel. Porque sí, tenemos los hombres amor. Los hombres del mundo tienen amor. Amor por su pareja, amor por sus hijos, por sus padres, ¿verdad? Por su familia. Y amor también por las cosas, por los bienes materiales, por el dinero y otras cosas. Sí tienen amor en el mundo. Pero el amor de Cristo, que es así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ese amor de Cristo, no pudiésemos compartirlo con otros si no lo hemos recibido. No pudiésemos compartir con otros del perdón si realmente no hemos recibido ese perdón. A lo mejor las personas del mundo se meten en talleres y cosas de autoayuda y pueden lograr practicar el perdón los unos por los otros, pero nunca lo van a practicar realmente con un corazón contrito y humillado delante de Dios y en amor hacia los hombres si no han recibido ese amor. Bueno, hermanos, hay algunos aspectos, algunos detalles en nuestro viejo hombre, que sobre todo en la casa del Señor y en nuestras vidas todavía hay vestigios de eso. Entonces vamos a hacer una breve revisión en las Escrituras sobre estos aspectos. El primero de ellos que traigo para acá, hablando del temor y de la reverencia, siempre estamos hablando en ese marco, ¿no? Del temor y de la reverencia, para nosotros hacer un servicio verdaderamente efectivo como dignos súbditos del Señor y agradándole, ¿verdad? Como dice el versículo fundamental de este sermón, debemos entonces nosotros evitar ciertas prácticas en nuestras vidas. Una de ellas es la falta de humildad. Salmo 138:6. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué hace Dios? Lo mira de lejos. Entonces la falta de humildad es que nosotros debemos dejar las investiduras también, dejar los títulos, que si soy pastor, que si soy maestro, que si soy el líder de las alabanzas, que si soy el líder de las damas, que si soy el líder de los caballeros, que si... Bajémonos de esos pedestales realmente y sirvamos, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dice, ¿verdad? Que el que quiera servir, tiene que servir ¿a qué? A todos, a todos. Entonces, mientras más arriba estemos en alguna posición de liderazgo, con humildad y con amor debemos servir a todos, oremos por todos, atendamos las necesidades de todos, cuidemos el rebaño, ¿verdad? Completamente. No es solamente una labor de los pastores y de los líderes, sino que todos nosotros hagamos ese servicio en humildad y en humillación a nuestro Dios. Segundo, la soberbia, mis queridos hermanos. Busquemos en Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Miren esto que copié por aquí.
La soberbia es superioridad sobre los demás. Desprecio. Es como decir, yo soy. Y el único que puede decir realmente yo soy es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es como decir yo soy, es buscar de yo montarme en ese pedestal. Se debe hacer así como yo lo digo también, a veces se repite esa frase. Esto no permite que nosotros podamos escuchar realmente las ideas de todos aquellos a los cuales le estamos sirviendo. Y más bien todas esas ideas se complementan unas con otras. Escuchemos las ideas de los hermanos. Sea cual sea, vamos a escucharla, porque por algo lo dijo, ¿verdad? Por algo lo pensó, por algo lo creó. Bueno, y de repente todas esas ideas en conjunto nos llevan a nosotros más bien a planes y a proyectos. Entonces, bajemos esos niveles de soberbia en nosotros mismos, esos niveles de egocentrismo. Otro aspecto que debemos cuidar es el orgullo. Proverbios 8:13. En la Reina Valera no dice específicamente orgullo en este versículo, sino habla de la soberbia, pero podemos sustituir allí soberbia por orgullo también. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, podemos decir, el orgullo y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El Señor no quiere que seamos orgullosos. Hay personas que son orgullosas porque tienen un título, ¿verdad? Porque, bueno, yo soy licenciado, soy magíster, soy doctor. Está bien eso, está bien eso. No está nada mal, no estamos hablando de eso. Pero entonces se agarran de allí y se muestran entonces como si fueran estuvieran en un pedestal inalcanzable. Nadie, mira, no me puedes tocar, no me puedes ver. O sea, yo aquí donde estoy, discúlpame, no puedo hablar contigo, habla con mi secretaria, habla con fulano. Exceso de egocentrismo es eso, ¿verdad? El orgullo, exceso de arrogancia, de tener una actitud donde lo que yo pienso y hago es mejor que lo que hacen los demás. Es un sentido de superioridad, es no dar mi brazo a torcer. Es decir, que mi idea es la mejor que la de ustedes. Y entonces, por lo tanto, esa es la que se debe aplicar. No, tenemos que escuchar. Es mejor que escuchemos y entonces después actuemos, que saquemos una idea en consenso, ¿verdad? Juntas y luego actuemos. Isaías 14, 12 y 13, hablando todavía del orgullo. Veamos uno que se envaneció. Y vean lo que le pasó a ese que se envaneció. Ustedes me van a decir cuál es el personaje. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Parece que fuera así un poema, ¿verdad? Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál es el personaje? Satanás. Lucifer, el ángel caído. Ese Lucifer que estaba encargado de la alabanza y de la adoración a Dios en el cielo. Bueno, ¿por qué yo tengo que alabar y adorar a este Dios? No, yo quiero ser alabado, yo quiero ser adorado. En su arrogancia, en su vanidad, en su orgullo, quiso sentarse allí en el lugar alto, en el lugar de Dios. Y fue echado, fue despojado. Y está condenado. Y porque está condenado, por eso es que nos ataca. Porque sabe que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. El mundo tiene la oportunidad de ser salvo y entonces él va a buscar de que ese mundo no se salve, de que ese mundo se mantenga allí en el estado de condenación para que entonces vayan con él a ese lugar de condenación que es el infierno. Otro aspecto que debemos nosotros tener en cuenta para servir a Dios como dignos súbditos en su reino inconmovible es el doble ánimo. Santiago 1:8 nos habla del doble ánimo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es así como que todo es relativo. Es así como que a veces sí, a veces no. Es decir, y el Señor dice que vuestro sí sea sí, ¿verdad? Y que vuestro no sea no. Ese hombre de doble ánimo de repente puede cambiar de
de argumento, ¿verdad? En un momento, en una discusión, en un debate. Entonces no, ya como no me conviene estar de este lado, entonces me pongo de este otro lado y entonces cambio mi argumentación ante lo que se está hablando. Otro aspecto, dar a entender que me las sé todas. Proverbios 3:7. Y allí, ¿verdad? Nos dice el rey Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, que la sabiduría que viene de Dios, deja que la sabiduría de Dios obre en ti. Entonces no creas que te la sabes toda. O hablando de mí mismo, Señor, no me la sé toda, te necesito. Pon tu palabra en mi boca y que sea tu palabra en acción en mi vida también. Mejor antes de tomar una decisión, vámonos a la palabra de Dios. Y si no conocemos, no puedo entender lo que aquí dice, voy y le pregunto a un amigo, voy y le pregunto a alguien, ¿verdad?, que conozca sobre ese tema. Entonces no debo de apoyarme solamente en mi propia prudencia. Debo consultar, debo leer, debo buscar y debo escuchar también a otros. Primera de Corintios 3:18. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Yo solo sé que no sé nada. ¿Quién dijo eso? Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, es mejor escuchar. Es mejor, ¿verdad?, no apoyarnos en nuestra... ¿Sí es Sócrates o no? Platón. Ah, bueno, no sé. Es que yo solo sé que no sé nada, por eso es que no sé quién es. Pero por ahí va, es un filósofo de esos griegos. Entonces, hermanos queridos, dejemos entonces que el Señor obre en nuestras vidas realmente y que su sabiduría sea parte de nuestro corazón, que sea parte de nuestras acciones. No nos vayamos de bruces, mejor seamos cortos para hablar y más bien tardos para hablar y prontos para escuchar. Otro aspecto, no asumir errores. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Es decir, que los insensatos, los necios, realmente ellos desprecian la sabiduría porque la sabiduría de ellos es mejor, la inteligencia de ellos es superior. Y entonces, por lo tanto, ellos son perfectos y por lo tanto, como son perfectos, no cometen errores. El que es perfecto no comete errores. Entonces, si usted ha cometido un error, asuma su error. Y no diga luego de ese error que usted asumió, no use la palabra pero, porque si usa la palabra pero, entonces derribó todo lo que usted estaba afirmando que realmente era un error de su parte. Es decir, no busque de justificar realmente que usted ha cometido un error. No, simplemente asúmalo. Listo, sí, lo asumí. Llegué tarde, sí. ¿Por qué? Porque todas las excusas son mentiras. Entonces, si me pongo a justificar por qué llegué tarde, entonces ahí estaría no asumiendo realmente mi error. Llegué tarde, hermano, asumo que llegué tarde. Por lo tanto, con las botas bien puestas, toma su baño de agua fría. Asuma sus errores. El no aceptar que cometemos errores es falta de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una práctica del creyente. Entonces, al asumir mi error, realmente yo me estoy arrepintiendo de que sí, que cometí un error, que hice algo indebido. Y entonces, si hago lo contrario, es como mostrar al mundo y a mis hermanos que hay falta de arrepentimiento en mí. Entonces, bueno, hay como duda entonces de que realmente sea un digno súbdito de ese reino inconmovible. El no perdonar es otro aspecto. Mateo 6, 14, 15. Ahí dice el Señor Jesucristo:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así como practicamos el arrepentimiento, así como practicamos el amor, practiquemos también el perdón. Si en nosotros entonces hay resentimiento contra un hermano, contra una persona, contra un familiar, entonces quiere decir que en nosotros no está realmente, no hemos recibido bien el perdón, porque no lo podemos dar. Si no hemos recibido bien el perdón del Señor Jesucristo, no vamos a poder perdonar al otro. El Señor nos manda a perdonar, hermano. Perdone. Otra cosa es restablecer la confianza con esa persona, porque si esa persona ataca y ataca y ataca y ataca y golpea y usted lo perdona y usted lo perdona y usted lo perdona, pero sigue atacándole, entonces yo te perdono, pero un momento, ya va, no te voy a dar cabida en mi casa. ¿Por qué? Porque tú todavía no has cambiado y sigues todavía atacando y sigues siendo violento y sigues todavía metiéndote conmigo, con mi familia. Entonces, una cosa es restablecer la confianza, no confundamos las dos cosas, ¿no? Pero perdonemos. ¿Y sabes qué es perdonar? Es sencillo. Es recordar lo que te hicieron sin dolor. Así es simple. Cuando tú recuerdes, ¿verdad?, lo que te hicieron y no sientas dolor ahí en tu corazón, ya tú sabes que perdonaste. Y lo puedes seguir haciendo. Y el Señor te dice, le dijo a Pedro, debe perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Y eso no es para que nosotros calculemos cuánto es 70 veces 7 para entonces llegamos al, mira, ya, estés limpio. Después de ahí no te perdono más. No, es para que nosotros hagamos el hábito. Practiquemos el hábito del perdón. Realmente, eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted practique el hábito del perdón, te perdono. Te perdono, no importa, te perdono. Decidí perdonarte. No importa que sigas atacando, decidí perdonarte. Ahora, el restablecimiento de la confianza, como le dije, es otra cosa. Bueno, déjenlo ahí. Proverbios 28:13. Gracias, hermano. Proverbios 28:13. Ya estamos terminando. Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces debemos nosotros perdonar, practicar el perdón. Y si lo hacemos vamos a alcanzar misericordia realmente, dice el Señor, ¿verdad? Y este último punto o este último aspecto, y tiene que ver con ese versículo base, es la falta de reverencia, hermanos. La falta de reverencia es un flagelo, ¿verdad que sí?, fatal en la iglesia, en la familia y en la comunidad. La falta de reverencia. Y yo tengo parte de eso, ¿sabes? Todos lo tenemos. A veces estamos en las alabanzas, hermano, y estamos revisando el celular. Estamos en la oración. Y ahorita estaba yo allí pendiente de mis hijas que iban caminando por acá. Entonces tengamos cuidado con la reverencia al Señor Jesucristo en todas las acciones, en todos los lugares donde estemos. Si en la iglesia estamos estudiando la palabra de Dios, dedíquese a estudiar la palabra de Dios. Si estamos orando, ore y siga a la persona que está orando, al predicador, al pastor, a la hermana, sea quien sea que esté orando, usted siga la oración de esa persona. No se distraiga. Coloque sus celulares en modo avión o cámbielo, dígale modo iglesia. Ya no es modo avión, ahora es modo iglesia. Entonces, si estoy en la iglesia, aparto entonces el estar buscando el celular, al menos que allí tenga la palabra y usted busque un versículo en el teléfono, que ahora pasa que muchos tienen la Biblia en el teléfono. Yo la tengo en el teléfono y la reviso allí. Y de hecho puedes leerla un poquito más grande la letra, usted la puede ajustarla al tamaño que quiera. Pero si no es así, hermano, no mande mensaje, hermano, no haga. Hermano, ponga su teléfono, si está en el modo iglesia, significa entonces que no va a recibir llamadas y no va a recibir mensajes. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de oración del Señor. Entonces, mostremos esa reverencia los unos por los otros ante el Señor. Y ya para terminar, en modo de conclusión, busquemos Hebreos 5,
del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. Estamos en la reverencia, ¿verdad? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a Dios, fue oído a causa de su temor que reverente. Sigamos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? En su temor reverente, sigamos el ejemplo de él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, vean que hijo está en mayúscula, por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedezcamos al Señor en temor, en temblor, en reverencia. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Él fue obediente hasta la muerte en la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a ser obedientes a Él? Entonces actuemos con reverencia y temor ante nuestro Dios. Pónganse pie, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, que estamos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos has hecho a nosotros dignos súbditos de tu reino inconmovible. Gracias, Señor, porque viniste en rescate de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y tú fuiste obediente, Señor, hasta la muerte en la cruz. Tú fuiste reverente, Señor, ante tu Padre. Queremos nosotros hoy, Señor, también ser reverentes ante ti, Señor, y ante nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Ahí en donde caemos en la falta de humildad, en la soberbia, en el orgullo, en la altivez, en la arrogancia, en la falta de perdón y muchas otras cosas más, Señor, que son del viejo hombre, Señor. Quita todo eso de nuestro corazón y de nuestra vida, Señor, y que podamos nosotros, Señor, agradarte en todo cuanto hagamos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos.